Los Ángeles, Culver City, 14 de agosto de 1967, 23:45 horas. El aire en aquel gimnasio privado olía a madera vieja, a sudor frío y a ese linimento penetrante que usan los peleadores de la vieja escuela. No era un torneo oficial, no había prensa, no había fotógrafos buscando la nota del día, ni reflectores que ocultaran las imperfecciones del momento. Las puertas de metal estaban cerradas con cadena desde adentro, bloqueando cualquier mirada curiosa que pudiera venir de la calle. La regla era de hierro, un solo intento, sin cámaras, sin segundas oportunidades. Lo que iba a ocurrir ahí no debía salir de esas 4 paredes bajo ninguna circunstancia. Era el tipo de evento que o te consagraba como una leyenda intocable o destruía tu carrera y tu reputación en menos de 10 segundos. He pasado 3 décadas entrevistando a dobles de riesgo y maestros que estuvieron en el lugar cuando las luces principales se apagaban. He revisado bitácoras y testimonios jurados que nunca vieron la luz pública para entender la mecánica de lo imposible. Esta es la historia que la Federación Tradicional de Artes Marciales nunca quiso que escucharas, porque lo que sucedió esa noche desafía la lógica de la física, la masa y el peso. Y todo comenzó 3 semanas antes, con una carta sin remitente entregada discretamente en el set de filmación de El Avispón Verde. En aquel verano del 67, Bruce Lee ya estaba bajo la lupa de los puristas. Para el mundo exterior era un actor carismático, un coreógrafo innovador que se movía con una rapidez eléctrica frente a las cámaras. Pero en los círculos cerrados del combate real, Bruce era visto como un rebelde peligroso, un hombre que estaba rompiendo los cimientos de lo sagrado. Su pecado no fue solo crear un estilo nuevo, sino cuestionar las bases de siglos de tradición japonesa. Bruce había cometido la osadía de afirmar, en un seminario privado ante maestros de alto rango, que la lucha en el suelo era una trampa mortal para aquellos que no sabían mantener su eje. Dijo que un peleador estático era un peleador muerto y que los sistemas que dependían exclusivamente del agarre eran vulnerables a la movilidad absoluta. Esa declaración llegó a oídos de una mujer cuya reputación en el judo de peso completo no tenía rival en todo el continente. Ella era el Titán, una campeona cuya fuerza era devastadora y cuya técnica de agarre se consideraba infalible. Para ella, las palabras de Lee no eran una simple opinión técnica, eran una afrenta personal a su linaje. Ella representaba la máxima que ha dominado el combate desde el inicio de los tiempos. Una vez que te pongo la mano encima, el suelo es tu destino inevitable. Y ella tenía manos que habían sometido a hombres que duplicaban el peso y la estatura de Bruce. El rumor se filtró por los pasillos de las academias de California como un incendio silencioso que nadie quería apagar. Se decía que el pequeño dragón iba a ser puesto a prueba por la gravedad pura. No se buscaba una pelea de exhibición para entretener a nadie. Se buscaba una ejecución técnica que pusiera a Bruce en su lugar. La campeona llegó a Los Ángeles con una sola misión: desmentir el mito de la agilidad de Bruce Lee y demostrar que la masa y la estructura siempre vencen a la velocidad. El escenario elegido no fue un dojo prestigioso lleno de medallas, sino un gimnasio de garaje, un sótano convertido en santuario del esfuerzo físico, lejos de los falsos brillos de Hollywood. Bruce aceptó el encuentro con una calma que muchos en el lugar interpretaron como una arrogancia suicida. Pero los que lo conocían de cerca sabían que no era ego lo que movía sus pasos. Era una preparación clínica. Durante esas 3 semanas, mientras sus detractores esperaban verlo levantar pesas o practicar patadas espectaculares, Bruce se enfocó en algo que nadie podía ver a simple vista. Entrenaba el control de su centro de gravedad absoluto. Estudiaba cómo volverse una raíz en el asfalto, cómo transformar su cuerpo en una estructura que no opusiera resistencia, sino que anulara la fuerza ajena antes de que ésta pudiera cristalizarse. La noche del encuentro, el tribunal de testigos era pequeño pero letal. No había público que aplaudiera, solo ojos expertos que buscaban la mínima falla para invalidar el sistema de Lee. Había un productor de cine escéptico, un hombre que veía a Bruce como una inversión económica que podría desplomarse
si perdía su aura de invencibilidad esa noche. También estaban dos cintas negras de la vieja escuela, hombres que habían dedicado su vida entera al judo y que querían ver con sus propios ojos cómo la tradición humillaba a la innovación. Y finalmente, un coreógrafo de combate que buscaba entender si lo que Bruce hacía era real o simplemente un truco visual diseñado para la gran pantalla. Las reglas se establecieron con la frialdad de una ecuación matemática. La campeona tendría un agarre libre al cuello de Bruce. Él debía permitir que ella cerrara el candado, que asegurara su posición de máximo control y ventaja mecánica antes de iniciar cualquier movimiento de defensa. Bruce no podía golpear. No podía usar puños, ni codos, ni sus famosas patadas. Era una prueba de equilibrio puro contra la fuerza bruta de tracción. Si Bruce tocaba el suelo con cualquier parte de su cuerpo, que no fueran las plantas de sus pies, el mito terminaba ahí mismo, frente a ese puñado de hombres poderosos. Perdería su contrato, su prestigio y el respeto de la comunidad marcial, que apenas empezaba a escuchar su nombre con temor. A las 23:45, el silencio en el gimnasio era tan denso que se podía escuchar el crujido de las vigas de madera del techo. La campeona se paró frente a él, y la diferencia física era impactante, casi ridícula. Ella era una montaña de músculo y técnica. Una mujer cuya masa casi duplicaba la de Bruce. Él, en cambio, parecía frágil en comparación, vestido de forma sencilla, manteniendo una mirada gélida que no parpadeaba. Ella avanzó con la confianza de quien sabe que ya ha ganado y colocó sus manos alrededor del cuello de Bruce. Cerró el agarre con la firmeza de una prensa hidráulica, buscando los puntos de presión que obligan al cuerpo a colapsar. Los testigos contuvieron la respiración. En el judo profesional, un agarre de ese calibre en el cuello significa que el combate ha terminado en un 90% de los casos. La palanca que ella estaba a punto de aplicar era legendaria. Había lanzado a hombres de 100 kilos por los aires como si fueran simples muñecos de trapo. Bruce permaneció relajado, con los brazos a los costados, permitiendo que ella ajustara cada dedo, cada centímetro de su agarre sobre su piel. Parecía que estaba entregando su vida y su carrera a la voluntad de ella. El productor se aclaró la garganta, visiblemente nervioso. Estaba convencido de que vería a su estrella estrellarse contra la lona en los próximos 3 segundos. Entonces, la campeona dio la señal y aplicó el primer tirón violento. Fue una técnica de derribo que utilizaba todo el peso de su cadera y la fuerza explosiva de su espalda para romper la verticalidad del oponente. Cualquier cuerpo humano normal, incluso uno entrenado, habría cedido instantáneamente ante tal magnitud de fuerza. La física dicta que una fuerza mayor aplicada sobre un eje menor resulta inevitablemente en un desplazamiento. Pero aquí es donde la lógica de los presentes se rompió por primera vez. Cuando ella intentó el tirón, el cuerpo de Bruce no se movió ni un solo centímetro de su posición original. Fue como si, de repente, Bruce Lee hubiera dejado de ser un hombre de carne y hueso para convertirse en una columna de granito anclada directamente al núcleo de la tierra. La reacción corporal de la campeona fue de un desconcierto inmediato que se reflejó en sus ojos. Sus brazos empezaron a temblar bajo el esfuerzo sobrehumano. Sus pies, que deberían estar firmes para completar el lanzamiento, empezaron a resbalar levemente sobre la madera del gimnasio, perdiendo tracción. Bruce seguía ahí, mirándola fijamente, con una expresión de serenidad que resultaba casi insultante para la campeona. No estaba luchando contra ella, simplemente estaba existiendo en un espacio donde la fuerza de ella no encontraba un punto de apoyo donde sostenerse. Por 3 segundos interminables, nadie en ese gimnasio se atrevió a respirar. Era imposible. Técnicamente, lo que estaban viendo no debería estar ocurriendo. El productor gritó desde la sombra con la voz quebrada: «Está haciendo trampa, se está apoyando en algo que no vemos». Pero no había nada oculto. Solo estaban Bruce, la campeona, y el suelo que se negaba a recibirlo. Pero Bruce tenía un as bajo la manga que nadie vio venir. Y no era un truco de magia, sino una comprensión profunda de la física aplicada al cuerpo humano. Cuando el productor gritó que Bruce estaba haciendo trampa,
El ambiente en el gimnasio se volvió denso, casi irrespirable. La campeona, herida en su orgullo profesional, soltó un gruñido que resonó en las paredes desnudas del sótano. No podía aceptar que ese hombre, que pesaba casi la mitad que ella, se mantuviera firme ante su técnica más depurada. Ella ajustó el agarre con una rabia fría, una determinación que solo tienen aquellos que han dedicado su vida a dominar el arte de derribar gigantes. Sus manos se cerraron aún más sobre el cuello de Bruce, sus nudillos se tornaron blancos y sus antebrazos se tensaron como cables de acero a punto de romperse. Esta vez no iba a ser un simple tirón. Iba a aplicar toda su masa, toda su inercia y toda su experiencia en un giro final que en cualquier otro escenario habría terminado con un cuello roto o una conmoción cerebral. Bruce no cambió su semblante. Sus ojos seguían fijos en un punto invisible. Su respiración era rítmica, casi hipnótica. Dicen que en ese momento, el sonido de los pies de la campeona arrastrándose sobre la madera vieja era lo único que llenaba el vacío del gimnasio. Fue ahí cuando la confianza de los testigos se convirtió en un miedo genuino. Estaban viendo a una fuerza de la naturaleza chocar contra un vacío absoluto. La neta es que nadie estaba preparado para lo que seguía, porque la lógica nos dice que la masa siempre gana si se aplica con la técnica correcta. Pero Bruce no estaba jugando bajo las reglas de la masa, sino bajo las reglas de la fluidez. La campeona inició el movimiento definitivo, un giro de cadera explosivo diseñado para levantar a Bruce del suelo y proyectarlo contra la lona con una violencia total. Utilizó cada gramo de sus más de 100 kilos para generar una fuerza centrífuga que debería haber sido imparable. Pero aquí es donde el detalle que nadie notó cambió el curso de la historia. En el microsegundo exacto en que la fuerza de ella alcanzó su punto máximo, Bruce realizó un movimiento de cadera casi imperceptible, una fracción de centímetro hacia el centro del eje de ella. No se resistió al tirón, se fundió con él. Al hacer esto, Bruce anuló el punto de apoyo de la campeona, convirtiendo la fuerza de ella en un vector que no tenía dónde aterrizar. Fue una maniobra de geometría invisible. Por un instante que pareció durar una eternidad, ocurrió la parte que nunca debió filtrarse a los medios. La campeona, al no encontrar la resistencia que esperaba, fue víctima de su propia inercia devastadora. Su cuerpo siguió el giro con una potencia incontrolable, pero Bruce ya no estaba donde la física dictaba que debía estar. Lo que sucedió después fue un choque visual que dejó a los presentes helados, incapaces de procesar lo que sus ojos les reportaban. La campeona salió disparada por su propia fuerza, cayendo pesadamente al suelo en un estruendo que hizo vibrar las vigas del techo. El impacto de su cuerpo contra la madera fue seco, definitivo, el sonido de la gravedad reclamando su tributo. Pero Bruce nunca tocó el suelo. En el momento del giro, él pareció quedar suspendido en el aire por una fracción de segundo, como si la gravedad hubiera decidido ignorarlo por un momento. Cuando el polvo se asentó, Bruce aterrizó suavemente sobre las plantas de sus pies, manteniendo un equilibrio perfecto, con las manos relajadas a los costados y la mirada clavada en la mujer que yacía en la lona. No hubo una celebración, no hubo un gesto de victoria. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito de júbilo o de dolor. La campeona se quedó ahí, tendida, con los ojos bien abiertos, mirando el techo del gimnasio con una mezcla de shock y una sumisión técnica total. Había sentido cómo su fuerza se desvanecía en el aire, cómo su técnica milenaria se volvía inútil ante un hombre que parecía no pesar nada. El productor se quedó petrificado, con el cigarro apagado en la comisura de los labios, entendiendo en ese momento que el valor de Bruce Lee no estaba en su rostro, sino en algo mucho más profundo y peligroso. Los dos cintas negras de la vieja escuela intercambiaron una mirada de profundo respeto, mezclado con un terror sagrado. Habían visto el colapso de un sistema absoluto frente a una verdad que no podían explicar con palabras. La campeona se levantó lentamente, sin ayuda. Sus movimientos ya no tenían la arrogancia del principio. Ahora eran lentos, pesados, cargados de una nueva comprensión.
Se acercó a Bruce no para atacar, sino para hacer una reverencia que nació desde lo más profundo de su ser marcial. En ese sótano de Culver City, la agresión se transformó en una hermandad técnica que pocos civiles podrían entender. Bruce le devolvió el saludo con la misma seriedad, reconociendo el valor de quien se atreve a poner a prueba sus creencias más arraigadas. Sin embargo, el problema de una noche como esa es que la verdad que se revela en las sombras a veces es demasiado pesada para el mundo exterior. A partir de ese momento, las reglas cambiaron para siempre, pero el silencio se impuso por necesidad. La Federación Tradicional de Judo no podía permitirse que se corriera la voz de que su máxima exponente había sido derrotada por un actor de Hollywood, usando sus propias reglas. Admitir que una técnica de 1000 años había fallado ante la movilidad de Bruce habría invalidado las bases competitivas de toda una época. Por su parte, Bruce Lee tampoco buscaba publicidad negativa con la comunidad japonesa. Estaba en un momento delicado de su carrera, intentando unificar las artes marciales y romper las barreras del racismo en la industria del cine. Humillar públicamente a una campeona de ese calibre solo habría generado más enemigos y más muros. Así que se hizo un pacto de silencio, un acuerdo de caballeros y damas que mantuvo este evento bajo llave durante décadas. Las versiones de los pocos testigos empezaron a divergir con el tiempo, como suele suceder con los mitos. Algunos juraron que Bruce había levitado físicamente, otros dijeron que la campeona simplemente se había resbalado por el sudor en el suelo, pero los hechos no mienten. Y las marcas de los pies de Bruce en la madera, firmes y sin rastro de arrastre, contaban una historia diferente a los que sabían leer el lenguaje del movimiento. Lo que pocos saben es que ese encuentro cambió la forma en que Bruce enseñaba el Jeet Kune Do. A partir de entonces, confirmó su teoría de que el centro de gravedad no es un lugar físico, sino un estado mental de fluidez. Entendió que para ser invencible no hay que ser más fuerte que el oponente, sino más real que sus expectativas. La fuerza bruta es una línea recta, un vector predecible que siempre termina en un impacto o en un fallo. Pero la maestría, la verdadera maestría que Bruce demostró esa noche, es un círculo que no tiene fin y que absorbe todo lo que intenta romperlo. Aquella noche en Los Ángeles, Bruce no venció a la campeona, venció a la gravedad misma al entender que el equilibrio no es estar quieto o ser rígido, sino fluir con la fuerza del otro hasta que esa fuerza se vuelva contra sí misma. El mundo puede seguir dudando de los relatos que surgen de los sótanos y los gimnasios privados, pero para los que estuvimos ahí, para los que analizamos cada fotograma de la memoria de los testigos, la verdad es clara. Al final, en el suelo todos caen, excepto aquel que ha aprendido que el suelo es solo una idea, una limitación que solo existe para quienes dependen de ella. Ese gimnasio en Culver City ya no existe. Fue demolido hace años para dar paso a un complejo de oficinas moderno. Pero dicen que el sonido de ese movimiento, ese microsegundo de física imposible, aún resuena en los recuerdos de quienes comprenden que el poder real no hace ruido. La historia que la Federación no quiso que escucharas es el recordatorio de que la invencibilidad no reside en el tamaño de los músculos, sino en la precisión de la estructura. Bruce Lee se fue de aquel lugar esa noche caminando con la misma calma con la que llegó, dejando atrás a una campeona que nunca volvió a luchar de la misma manera. Ella había visto el vacío, y el vacío le había devuelto la mirada con una sonrisa de paz, porque al final, el mayor secreto de las artes marciales no es cómo derribar a otros, sino cómo mantenerse de pie cuando el mundo entero intenta tirarte. Y Bruce, esa noche de agosto de 1967, demostró que él siempre se mantendría de pie. Quien vio lo que ocurrió allí, nunca pudo volver a mirar un combate de la misma forma. El mundo puede seguir creyendo en los mitos de la fuerza, pero nosotros sabemos que la verdadera leyenda se escribió en el silencio de un sótano, sin cámaras, donde un hombre decidió que no iba a caer. Y simplemente no cayó.